existe un gap de que el nutricionista no conoce a ciencia cierta cuáles son las tolerancias de los sistemas de dosificación que se están utilizando. ¿Cómo estamos formulando? Si estamos formulando para llenar el requerimiento de los animales un 85% del tiempo o un 100% del tiempo. Bienvenidos a un capítulo más de este Podcast by Nekius, esta línea directa con los principales referentes de la industria avícola. Gracias por seguirnos. El tema de hoy va a ser de la fórmula al resultado. La nutrición como un sistema integrado, lo saludo con mucho gusto, su anfitrión Rubén Merino desde la ciudad de México. Y ya contamos con la participación, agradecemos mucho que nos haya aceptado la invitación, al doctor Gerardo Morantes. Gerardo, muchas gracias por aceptar la invitación para platicar con nosotros en este Podcast. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de llegar a sus oyentes, sus video oyentes e interesados en esta industria en toda Latinoamérica. Claro que sí. Antes de iniciar, te podría pedir por favor que nos platicaras un poco de tus antecedentes académicos, su formación y posteriormente de tu experiencia laboral, qué has hecho, en qué estás ahora, para después ya poder platicar a fondos de este tema tan interesante. Correcto, sí. Yo me gradué de ingeniero agrónomo zootecnista en la Universidad de Costa Rica hace muchos años. Y después de esa etapa estudié aquí en Estados Unidos, hice mi maestría y mi doctorado en la Universidad de Florida, en Gainesville. Y antes de terminar mi doctorado comencé a trabajar con una compañía muy conocida por todos, Ralston Purina International, con la división internacional. Comencé en San Luis, Missouri, y después fui asignado a Venezuela, donde estuve por 7 años. Y de ahí regresé a Estados Unidos y trabajé con la compañía Continental Grain Company en primer lugar, como gerente de servicios nutricionales para México, Centroamérica y el Caribe. Y después, unos años después, pasé a Cargill. Y en Cargill empecé en el área de granos y oleaginosas para Latinoamérica y como gerente de servicios técnicos. Y después me moví hacia la división de Cargill Nutrición Animal, donde estuve varios años como gerente de desarrollo de nuevos negocios en el área de nutrición animal, desarrollando acuerdos de transferencia de tecnología a clientes terceros que no eran clientes de Cargill, independientes. Y estuvimos navegando en estos temas con clientes en Chile, en Argentina, en Colombia, en África del Sur y en algunos países del sureste asiático. Después de esto, volví al área de granos y oleaginosas en Norteamérica, dentro de Cargill, por el tema de las micotoxinas. Y entonces trabajé en el área de inocuidad alimentaria, calidad y regulatorio en el área de granos y oleaginosas para Estados Unidos, Canadá y México, viendo fábricas de procesamiento de soya, de procesamiento de canola, girasol y de aceites tropicales importados a las diferentes geografías. Y después de esto, finalmente decidí transferirme a otra compañía, una compañía muy conocida en el mundo también nuestro, la industria nuestra, Bühler, una compañía de equipos de manufactura, no solamente de la alimentación animal, sino también de
la nutrición humana y la extrusión. Y ahí me desempeñé como director de inocuidad alimentaria y nutrición para las Américas. Y después, hace aproximadamente año y medio, decidí ya retirarme del mundo corporativo, y estoy de forma independiente trabajando con mi propia compañía de consultoría que se llama Moravilla Servicios de Consultoría, con lo que estoy enfocándome en tópicos de mi gusto particular, ¿verdad? Que tienen que ver con la nutrición y que tienen que ver con la calidad y la inocuidad de los alimentos para animales y mascotas. Ese es, en pocas palabras, 40 años de vida en esta industria, ¿no? Excelente trayectoria resumida en unas cuantas palabras, pero que evidentemente refuerza esta vocación que tiene este podcast de editar líderes de opinión en el sector de la agricultura. Vamos a entrar un poquito ya en detalle con el tema del día de hoy. Y regularmente cuando nosotros pensamos en nutrición animal, particularmente por supuesto la agricultura, generalmente enfocamos nuestro pensamiento a la formulación de la dieta. Sin embargo, sabemos que con esta experiencia tan amplia que tienes, planteas esta situación interesante, que una buena fórmula que se puede hacer en el papel y programa de formulación no necesariamente va a resultar en un buen resultado en la granja productiva. ¿Dónde crees tú que está esta brecha, este espacio de oportunidad entre la formulación de la dieta y lo que realmente ocurre tanto en la planta de producción del alimento como en las granjas de aves? Claro que sí. Si pensamos en el negocio de nutrición animal, por supuesto los ingredientes constituyen el mayor costo del negocio, ¿verdad? Y por lo tanto, la calidad de esos ingredientes es muy importante al recibo, ¿no? Y tenemos una serie de actividades en el negocio de nutrición animal que optimizan la utilización de estos ingredientes. Tenemos recepción, tenemos almacenamiento, tenemos muestreo, tenemos molienda, tenemos formulación, tenemos procesos en la fábrica de bacheo, mezclado, acondicionamiento, peletizado, enfriado, secado, y después tenemos transporte a las granjas donde son utilizados estos alimentos. Y tenemos al final, por supuesto, una medición de la conformidad con el diseño inicial que tuvieron esos alimentos, ¿verdad? Y es esa conformidad con lo que estamos realmente diseñando en la formulación la que define cómo estos alimentos van a llenar las expectativas de rendimiento animal, ganancia de peso, conversión alimenticia que está esperando el cliente final, ¿verdad? Del alimento. Entonces, yo creo que las fórmulas, en la forma en que son diseñadas esas fórmulas, si utilizamos, por ejemplo, por supuesto, muchas referencias como esta, ¿no? Estas son las últimas tablas de requerimientos nutricionales de aves de la Academia Nacional de Ciencias de aquí de Estados Unidos. Y tenemos otras tablas de referencia como son las del doctor Rostaño en Brasil. Y todo esto todos estos inputs se utilizan para diseñar un sistema de formulación, ¿verdad? Pero en mi experiencia existen muchos casos donde lo que se refiere a la planta de proceso no se ha incorporado en esa formulación. Entonces, esa es la parte que yo quiero traer, si se quiere, a la mesa, ¿verdad? A la mesa de discusión. Este episodio es patrocinado por Novus, líder en soluciones en nutrición inteligente para avicultura.
Novus ofrece Mintrex, una línea de minerales traza B quelados con estructura molecular única que garantiza la mayor biodisponibilidad de zinc, cobre y manganeso, mejorando la salud y el desempeño de las aves durante todo el ciclo productivo. Además, presenta Sibenza, un aditivo enzimático con proteasa que optimiza la digestión de proteínas, promueve la salud intestinal, fortalece la respuesta inmune y protege la integridad intestinal. Para más información, visita novusint.com. Oye, en esta la amplia carrera que has tenido, más de 40 años en esta parte de la nutrición animal, has visitado infinidad de plantas proyectoras, has conocido también a muchos nutriólogos o nutricionistas o ponle del país el término que se emplea para los responsables de esta función. De tu opinión, en tu experiencia, ¿qué tan familiarizado está el nutriólogo? Obviamente es experto en su área, como me comentabas ahora, pero ¿qué tan actualizado está, por ejemplo, con lo que comentabas ahorita, ¿no? Lo que pasa con el proceso operativo, tolerancias en las balanzas, actualización, modernización de las líneas de producción, que pueda, como comentabas antes, afectar finalmente esa formulación y el rendimiento productivo de las aves. ¿Cómo ves esa vinculación entre los nutriólogos? Bueno, por supuesto, muy buena pregunta, ¿verdad? Por supuesto, hay una distribución, ¿verdad? Si hablamos de variabilidad en este rubro, hay una gran variabilidad en la filosofía de nutrición que existe en muchas compañías, y no solamente relacionado con la capacidad del nutricionista, sino también la forma de trabajar, la forma en que está organizada la fábrica. Y como bien sabes, por los siglos de los siglos ha existido una fricción, ¿verdad?, entre nutrición y producción en cuanto a la calidad de los ingredientes, en cuanto a cómo se utilizan los ingredientes y el impacto que tiene en el rendimiento de la fábrica, ¿verdad? Pero sí he notado que hay muchos nutricionistas que tienen fórmulas muy, muy bonitas, ¿no? Muy bien llevadas, hasta con 4 decimales, ¿verdad?, en aminoácidos digestibles. Pero muchas veces me encuentro también, dependiendo de la edad de la fábrica y del lugar, de la geografía donde esté, de que camino en la fábrica, como me gusta caminar con el nutricionista, con el nutriólogo, y encuentro que existe un gap de que el nutricionista no conoce a ciencia cierta cuáles son las tolerancias de los sistemas de dosificación que se están utilizando. Desde las balanzas de residuo de macros hasta las balanzas de micros de dosificación a los mezcladores. Y esto conlleva me genera una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo estamos formulando? Si estamos formulando para llenar el requerimiento de los animales un 85% del tiempo o un 100% del tiempo, y si en realidad estamos considerando la variabilidad de todos los sistemas en esos números que estamos digitando en los sistemas de formulación. ¿Por qué? Porque el ingrediente por sí mismo ya viene con una variabilidad, ¿verdad? Ningún ingrediente es consistentemente igual. Obviamente son entes biológicos también, ¿verdad? Y tienen variabilidad, y tenemos una distribución, tenemos una media, tenemos desviaciones estándar, y ahí existe una filosofía en cada nutricionista, en cada compañía, de qué variabilidad va a utilizar cuando está utilizando esa media. Pero luego esos ingredientes llegan a la fábrica, y en la fábrica existen otras variabilidades que se suman dentro de la fábrica, que es la tolerancia de los sistemas de dosificación. Y cómo estamos incorporando esos números en el número que estamos digitando en nuestro sistema de formulación, para poder generar una formulación que llene el requisito de los animales la mayor parte del tiempo. Entonces hay variedad, y
y está muy relacionada con la experiencia del nutricionista, el tipo de fábrica que está en funcionamiento, fábricas de 50 años versus fábricas de 5 o 10 años de edad, ¿verdad? Sistemas de bacheo que se tienen, sistemas de dosificación que tienen muchas diferencias y crean variabilidad que se va agregando hasta el final. Y lo comentaste antes y quisiera ver si podemos profundizar un poquito más en el tema, ¿no? Decías esa variabilidad que existe en la materia prima, en el grano, porque cambio climático, sequía, inundación, etcétera, todo eso también va a afectar los componentes de esos ingredientes y es otra, evidentemente el nutricionista, el biólogo, el nutricionista está al pendiente de eso, pero ¿qué tanto pueden atender o profundizar en ese lote que están recibiendo continuamente para poder adecuar sus combinaciones? ¿Eso es común o crees que no lo es antes? Sí es más común de lo que uno cree, ¿verdad? Porque la dinámica de una fábrica, si alguna vez has trabajado en una fábrica, la dinámica de una fábrica que está fabricando 500, 600 toneladas por día, por decir algo, ¿verdad? Tiene una dinámica de recibo de ingredientes y muchas veces de cambio de ingredientes porque suplidores menores locales, por ejemplo, no pueden cumplir con sus productos, ¿no? Y entonces, si no conoces la variabilidad de esos ingredientes, si no tienes una base de datos bien elaborada, bien llevada, que estadísticamente te está dando los datos que reflejan realmente esa materia prima que va relacionada con los protocolos de muestreo que estás utilizando, los laboratorios que estás utilizando, los análisis que estás utilizando, análisis rápidos versus análisis química húmeda, ¿no? Infrarrojo, sistema de infrarrojo versus otros análisis. Entonces, todo esto, toda esta variabilidad, si no tienes una base de datos bien llevada, bien alimentada, bien evaluada regularmente, pues va a crear obviamente problemas, va a tener un impacto en el producto final que vas a tener, ¿no? Pasando un poquito más adelante, hablamos ya de la parte de dónde se fabrica, con qué se fabrica y luego finalmente cómo se evalúa el efecto de esa dieta, ¿no? Y ya a darles un frase por ahí las guías de la nutrición del MRC en Estados Unidos, los estudios de diseño en Brasil. Pero mucha de la información finalmente viene de esos estudios controlados, ¿no? Claro, claro. Y eso es muy importante, ¿no? Muy importante. En las compañías donde yo trabajé, existían granjas de investigación, ¿verdad? Granjas de investigación y eso es algo que yo recomiendo mucho a toda compañía. Tener su propia área de experimentación. Si es una compañía pequeña y solamente tiene productores, pues tomar algunos de esos productores, invertir con esos productores en dejar parte de esas granjas, un galpón, por ejemplo, ¿verdad? Para evaluar constantemente tus dietas, ¿verdad? Y estar evaluando con animales vivos, con grupos que son representativos, cuáles son los resultados, ¿no? Yo te uso como por un ejemplo, por ejemplo, en el área de micotoxinas, ¿verdad? Y en el área de aditivos. En algunas de las compañías donde yo trabajé, se evaluaba directamente con los animales comerciales en crecimiento. Se tomaba un grupo, si se quiere, de control para evaluar nuevos aditivos, nuevas prácticas, para poder evaluar comercialmente cuáles eran los resultados. Porque ¿qué pasa? Que muchos de los aditivos que se mercadean en esta industria, muchos de los aditivos tienen resultados que se han obtenido en universidades, en granjas de universidades, que se han obtenido en granjas experimentales, donde
por supuesto, por las limitaciones mismas, las réplicas son limitadas por los costos de hacer estas investigaciones y a la final tienes que evaluarlo en forma comercial y muchas veces nos llevamos la mala experiencia de que lo que en el papel debería ser un mejoramiento obtenido por esta inversión en este aditivo, en la realidad se transforma en mucho menos o casi no. Y por supuesto, el dueño del negocio, el inversionista, ¿verdad? Quiere ver un retorno a su inversión, ¿verdad? Por eso está en ese negocio. Entonces tenemos que asegurarnos nosotros como técnicos de que estamos evaluando de una manera comercialmente válida cada información, cada variación que queremos introducir en el sistema de formulación, en el sistema de producción, para asegurarnos de que vamos a obtener los resultados. En Best Partners Academy by ADM, reunimos la experiencia del campo, la innovación y la capacitación continua, para que tomes decisiones más seguras y efectivas. Capacítate a tu ritmo, desde donde estés, y lleva tu producción al siguiente nivel. Y yo creo que les comentabas el tiempo, ¿no? En el que se hacen esas evaluaciones, porque a eso además tenemos que sumar, yo supongo, el cambio en la genética, ¿no? Claro, Por ejemplo, los claro. productores de carne actuales, pues no tienen las mismas capacidades que los de hace 15 años o 20 años. Exactamente. Eso tiene que evolucionar y ha evolucionado. Y si estamos en este negocio, pues sabemos y los inversionistas en estos negocios saben que esa parte es crítica porque el 80% de los costos generalmente va a estar en los ingredientes que estás usando, ¿no? Y que estás utilizando. Y por supuesto el impacto es muy alto sobre el resultado final que pueda tener el negocio. Existen sus diferencias si somos integrados o no somos integrados, ¿verdad? La gente que está integrada, pues por supuesto, tiene mejores herramientas disponibles para evaluar los resultados que los que no están integrados. Pero asimismo, los que no están integrados deberían establecer acuerdos con productores claves que tengan para poder evaluar de una manera controlada los resultados del uso de todos estos ingredientes y aditivos. Entonces, obviamente todo, como se comentaba al principio, es una ecuación mucho más completa y compleja que simplemente decir, de acuerdo con la calidad de los ingredientes, esa es la fórmula que vamos a usar, porque le sumamos entonces la variabilidad del propio ingrediente, la modernidad o no que puedan tener las plantas de producción, la evaluación en condiciones de campo, los cambios en la genética que vienen asociados evidentemente por el trabajo que hacen estas casas genéticas, la susceptibilidad, incluso yo supongo que también debe de haber coordinación en leche. O sea, sobre más de eso quizá no puedo dar detalles. La formulación para regular el crecimiento, por ejemplo, del pollo, disminuir la incidencia de las miopatías, por ejemplo. Claro. Ese era el otro componente que teníamos que agregar, ¿verdad? La parte de salud animal, que está muy influenciada por el manejo que se dé en cada granja y eso también tiene un impacto, ¿verdad? Cómo se usa el alimento, cómo se entrega. Hay un rango tan amplio de modernidad, ¿verdad? Yo he trabajado con fábricas integradas donde el productor, el granjero, ni siquiera tiene que ordenar el alimento. Existe un modelo y los silos se usa tecnología de telemetría que transmite a la fábrica cuando el alimento está llegando a un nivel y eso genera una orden automática del siguiente envío de alimento, ¿verdad? Que tiene que enviarse a esa granja. Y al mismo tiempo existen granjas tan modernas que tienen sus balanzas, escalas para pesar los animales dentro de los galpones y se están pesando al azar y se está recolectando toda esa información y se sabe si está creciendo el pollo de acuerdo a la curva de crecimiento genética que está establecida para ese galpón, ¿verdad? O para esa granja de pollos.
Entonces, son muchas variables, obviamente, son muchas variables, pero desde el punto de vista de nutrición, podemos intentar controlar algunas variables si tenemos tecnologías y herramientas a la mano que nos permita hacerlo. Y también, por supuesto, el liderazgo en la comunicación con la fábrica de alimentos para entender y trabajar en equipo, ¿verdad? Y poder entender los sistemas que se están utilizando en dosificación y en procesamiento y poder entender cuando hay problemas por causa de algún ingrediente que puede ser una gran oportunidad en formulación, pero que se transforma en un dolor de cabeza en producción y viceversa. Hay que sumarle ahí de la integridad, la permeabilidad intestinal, ¿no? Que son otros factores que evidentemente la fórmula, el conocimiento de los ingredientes, el conocimiento de la planta, el conocimiento de la eficacia, de la propia formulación, todavía tiene que enfrentarse a un intestino que esté trabajando como debe de ser. Absolutamente, absolutamente. Y el conocimiento y la actualización en que se mantenga el nutricionista y el equipo, ¿verdad?, técnico de la empresa, actualizándose con todo lo que está disponible en el mercado para evitar todo ese tipo de problemas y asegurarse de que exista una situación normal, ¿no?, con la integridad de los alimentos y la integridad de los animales desde el punto de vista sanitario. Y poder detectar el punto de oportunidad para mejorar, para lograr esos objetivos. Precisamente hay en la actualidad, por supuesto, muchas herramientas tecnológicas que han cambiado la forma en que se analiza toda esta información que se genera. Y lógicamente la apicultura se va modernizando, pero también el personal que estamos aquí vamos avanzando y viene el reemplazo por jóvenes en todos los ámbitos, ¿no? Incluida por la parte del nutriólogo, del nutricionista. ¿Qué consideras tú que deben ser los elementos que estos jóvenes o que están iniciando o los que están pensando en la nutrición animal como su cultura profesional que deban incorporar en su formación para lograr el éxito en una industria biodinámica? Yo creo que el nuevo nutricionista, los nutricionistas de las nuevas generaciones deben tener una formación más amplia en el área tecnológica de producción y en el área de manejo de datos. Obviamente, con el advenimiento de la inteligencia artificial, tenemos herramientas disponibles que nos permiten analizar nuestros datos mejor y de una manera más rápida, ¿verdad? Y tener respuestas más rápidas. Pero el requerimiento de que los datos sean íntegros todavía existe, ¿verdad? Y el obtener datos que sean realmente reflejo de los ingredientes es un requerimiento. Así tengamos herramientas de manejo de datos con inteligencia artificial, pues como nutricionistas tenemos la responsabilidad de mantener la integridad de esos datos. Y también en la parte, formarse más en la parte de producción, entender la parte de producción y encontrar la forma de comunicarse de una manera fluida con el equipo de producción para entender las limitaciones en cuanto a sistemas de dosificación, sistemas de bacheo, etcétera, que pueden crear limitaciones a las formulaciones que tenemos, ¿verdad? Entonces, comunicación, el liderazgo es un requisito número uno, ¿verdad? ¿Sabías que el ambiente en tus galpones puede ser la clave para mejorar la productividad de tus pollos? Un mal manejo del ambiente puede afectar la salud de tus aves, su crecimiento y su eficiencia de conversión. En el curso Manejo del ambiente en pollos de engorde, el médico veterinario Nicolás Gambardella te enseña cómo identificar los problemas clave, corregirlos y optimizar el ambiente para maximizar el rendimiento productivo de tus pollos. No dejes que el ambiente limite tu producción. Aprende a gestionarlo de manera eficiente. Accede a campusavícola.com. Netius, la ciencia al alcance de todos. Claro, y por supuesto,
comentabas antes, ¿no? Puede ser más sencillo en las empresas que están integradas, todos forman parte de la misma compañía. Un comentario común es que a nadie nos gusta que nos corrijan la tarea, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Para buscar un fin común que es la mejora de la empresa y al mismo tiempo, obviamente, la mejora de nuestra condición laboral debe de ser un objetivo que se puede alcanzar, yo creo, de manera más fácil en nuestras empresas integradas. No significa que sea imposible con pequeños productores. Sí, y es importante, yo creo, para los nuevos profesionales tener la mente abierta, ¿no? A las posibilidades dentro de una empresa, el no sentirse mal, sino al contrario, abrazar, incorporarse, por ejemplo, a pasantías en producción. Pasantías en producción que le permitan conocer mejor los sistemas de manufactura de los alimentos, pasantías en el área de campo, para entender mejor los problemas que se viven día a día en las granjas y que le permita, cuando está concentrado en su trabajo de generar fórmulas y programas de alimentación, en tener todas esas variables en cuenta y poder formular de una manera más equiparable a las características de las granjas, de los animales que se están utilizando en las granjas y de las fábricas que están haciendo el alimento, manufacturando el alimento que está formulando. Doctor Gerardo, antes muy útil e interesante toda esta información. A manera de resumen o con el objetivo de dar un mensaje claro a quienes amablemente me siguen y me escuchan, ¿cuál sería este mensaje, los mensajes importantes que creen que puedan retener y que sea profundizar y analizar estos con más calma en sus empresas? En primer lugar, como hablábamos al principio, ¿verdad? De este podcast, la formulación no es solo una fórmula en un papel, ¿verdad? Conlleva muchas cosas que vienen de los suplidores de los ingredientes, que reflejan en calidad y en rendimiento de esos ingredientes. Conlleva los factores que están involucrados en la fábrica que va a elaborar ese alimento terminado que va a llegar a la granja, y conlleva todas las variables que están involucradas en las granjas comerciales donde están creciendo los pollos y donde son criados y llevados a término antes de ir a su punto final de procesamiento. Entonces, no es solamente formular y un sistema de formulación, es un universo mucho más grande de variabilidad. Y si hay algo que yo le quiero transmitir a todo el mundo es, por favor, reconozcan la variabilidad. La variabilidad es algo que está en todo lo que estamos haciendo. Y si no la entendemos y no la podemos detectar, es muy difícil que la podamos controlar. Excelente mensaje. Yo creo que esa es la clave de todo esto. Doctor Gerardo Morales, muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Antes de despedirnos, quisiera pedirle, como hacemos regularmente con nuestros invitados, que nos proponga, que nos sugiera a alguien que, como tú, nos pueda ayudar con información que sea de utilidad para la agricultura latinoamericana. Puede ser en cualquier campo, la nutrición, el manejo, la inmunología, cualquiera de la agricultura, para tenerlo en consideración y que podamos recibir también esa información. Bueno, yo creo que existe en el campo de la nutrición muchos profesionales experimentados, como en el caso mío. Recomendaría al doctor Nelson Ruiz por su experiencia en el área avícola y con el que hemos colaborado muchísimo en nuestras carreras y complementado con los resultados que se obtienen en el campo, con el conocimiento que traemos a la industria. Excelente. Entonces ya le encargaremos al equipo técnico de Renetius que haga el contacto y esperemos que nos dé la indicación y pronto contar con su participación. Pues, doctor Gerardo Morales, nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación. A todos que nos siguen en las cuotas también les agradecemos y esperamos quedarnos pronto en un próximo capítulo. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos ustedes.